Bueno, vamos a meternos de lleno en una distinción que es clave en el psicoanálisis, la diferencia entre fantasía y realidad psíquica. Es un concepto que, la verdad, le da una vuelta de tuerca a lo que solemos entender por real. Para entenderlo bien, vamos a ir paso a paso. Empezaremos por el conflicto que está en la base de todo, para luego ir construyendo la idea poco a poco. Venga, pues vamos con lo primero. Para poder entender cómo funciona nuestra realidad interna, lo primero es pillar la tensión fundamental que define toda la vida de la mente. El psicoanálisis arranca de una pregunta que parece simple pero que tiene mucha miga. Este choque constante entre lo que queremos y lo que el mundo nos permite no es un error, para nada. Es, de hecho, la característica que define el sistema. Y el motor de todo este lío es lo que Freud llamó la pulsión. Ojo, que no es un simple instinto animal, es una presión interna, constante, una especie de exigencia de trabajo que nos empuja a buscar que se cumplan nuestros deseos y que además no para nunca. O sea, que nuestra vida interior no es nada estática, nada tranquila, es más bien un campo de batalla dinámico, un juego de fuerzas donde distintas motivaciones están todo el rato compitiendo por salir adelante. Dentro de este campo de batalla hay leyes, y la primera, la más fundamental, es la que vamos a ver ahora, el principio de placer. A ver, en su estado más puro, la mente funciona de una forma súper básica. Buscar placer y evitar el dolor, a toda costa. El objetivo es descargar la tensión ya, inmediatamente, sin pensar en las consecuencias. Es el rey absoluto al principio de la vida. Claro. ¿Qué pasa? Que buscar el placer inmediato, pues no siempre es posible, y a veces ni siquiera es una buena idea. Esto obliga a que se desarrolle un segundo principio, uno mucho más listo. Y esto es absolutamente clave, ¿eh? El principio de realidad no está ahí para fastidiar la búsqueda de placer. Al revés, está para asegurarla. Aprende a negociar con el mundo, a esperar, para conseguir un placer que sea posible y que no nos meta en un lío. Fijaos en la tabla porque el contraste se ve clarísimo. El principio de placer funciona con lo que se llama el proceso primario. La energía fluye a lo loco, sin lógica, buscando la descarga. Pero el principio de realidad introduce el proceso secundario, el pensamiento, la planificación, el analizar la realidad. Y claro, este paso no ocurre de la noche a la mañana. Es todo un viaje en nuestro desarrollo. Empezamos queriéndolo todo ya, nos damos de bruces con la realidad que nos dice que no, y de ese choque, de esa frustración, es de donde nace la capacidad de pensar, de esperar y de actuar con cabeza. Vale, y entonces, si el principio de realidad toma el mando, ¿qué pasa con el principio de placer? ¿Se esfuma? Pues no, no exactamente. Se retira a un territorio que es solo suyo. Como decía Freud, la realidad siempre es insatisfactoria, nunca nos lo da todo, y precisamente por eso nos creamos un santuario interior. La fantasía es ese espacio privado donde las reglas del mundo exterior simplemente nos aplican. La fantasía, por tanto, es como una zona franca, un lugar donde el deseo puede campar a sus anchas, libre de la prueba de la realidad. De aquí es de donde salen los sueños, las ensoñaciones y también, mucho ojo, es el material con el que se construyen los síntomas. Se despega de los objetos reales y opera solo con representaciones, con ideas y deseos. Y esta libertad de la fantasía nos lleva de cabeza a una de las ideas más potentes del psicoanálisis, la omnipotencia de los pensamientos. O sea, la creencia, a menudo inconsciente, de que los pensamientos por sí solos tienen poder real. Esto, que nos puede sonar un poco raro, es en realidad un modo de pensar muy primitivo. Es típico de la infancia, cuando un niño cree que si desea algo muy fuerte, va a ocurrir. O del pensamiento mágico. La frontera entre pensar algo y que ese algo pase se vuelve borrosa. Y que nadie piense que esto es solo una teoría abstracta. Para una persona en un estado neurótico, esto es una realidad que aterroriza. Un pensamiento hostil no se siente como un simple pensamiento, se vive como si fuera un ataque real, un acto que tiene consecuencias directas en el mundo. De hecho, podemos ver este principio en acción no solo en la clínica, sino también en las primeras formas de pensamiento de la humanidad. Por ejemplo, en el animismo, que es la creencia de que los objetos o la naturaleza tienen intenciones. O en la magia, que al final es un intento de influir en el mundo a través de rituales y símbolos. Bueno, y con todo esto sobre la mesa, llegamos por fin a la distinción crucial, al punto clave de todo este análisis. Después de todo este recorrido, la pregunta es obligada. Para el psicoanálisis, ¿qué es lo que cuenta de verdad? ¿Qué es lo que se considera real? Y aquí está el meollo de la cuestión. El psicoanálisis postula que hay dos realidades funcionando a la vez. Por un lado, la realidad material, la de los hechos, lo que pasó.
Y por otro, la realidad psíquica, que es el terreno donde los deseos y las fantasías tienen un poder real, una eficacia propia. Y a la hora de formar síntomas, de explicar el sufrimiento, es esta segunda, la psíquica, la que a menudo tiene la última palabra. Esto nos deja con una conclusión que es cuanto menos provocadora. Para nuestra vida interior, lo que imaginamos y deseamos puede tener mucho más peso y consecuencias que lo que ocurre de verdad en el mundo exterior. La realidad psíquica no es menos real, simplemente juega con sus propias reglas.